Hola, muy buenos días y bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla Judith Julia y venga, arrancamos hoy miércoles, día 16 de octubre, con la preparación de la sesión intradía, analizando el futuro del mini SP500 y el del Nasdaq. Ayer, sesión muy bajista, giro bastante contundente que provocó en el Nasdaq, en zona de resistencia relevante, una figura de giro en velas japonesas, en concreto una envolvente bajista, y que la continuación de las bajadas se detuvo en un soporte anterior y estamos ahí. Así que vamos a ver un poco ahora en los gráficos dónde estamos y qué ocurrió ayer. Un poco pues lo sucedido fue tras la publicación de resultados de ASML, no gustaron, y caída que provocó pues el contagio al Nasdaq y al SP500. Pues bueno, ahí tenemos un poquito la causa de todo ello. Venga, vamos a ir a los gráficos. Empezaremos con el futuro del mini Nasdaq, pero siempre recordaros que estos vídeos tienen el foco formativo y que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Hay una cosa que se me olvidaba: mañana y el viernes no habrá vídeo. Estaremos en Madrid en el evento anual de Zona Value y por tanto pues no podré hacer estos vídeos de preparación de sesiones, así que ya nos veremos el lunes. Venga, vamos a analizar, empezaremos con el futuro del mini Nasdaq en gráfico diario y ahí vemos un poco la vela del día de ayer. Lo que os comentaba, en esta resistencia de máximos de septiembre que venía de atrás, esos máximos de junio que fueron rotos, que se convirtió en soporte en el mes de julio, pues esta zona que había sido rota al alza en la sesión anterior, pues ayer martes flasca, envolvente bajista, pero que se detuvo en un soporte que tenemos aquí, que ahora veremos mejor en gráficos inferiores, y dejando los mínimos del día en esa zona. Vamos al gráfico de 4 horas para verlo un poco con más detalle, y aquí se ve, tras la ruptura, ¿no?, de esta resistencia en la sesión del día 9, el precio la convirtió en soporte en la sesión del día 10, el jueves pasado, volvió a ser soporte en la sesión del viernes, lateral que se formó aquí, ruptura de ese lateral este lunes, esta semana, principios, corrección. Aquí un poco se ve, ¿no?, este throwback. El precio hizo una corrección un poquito más alargada en tiempo y ayer, patapam, ruptura de esa zona de resistencia anterior que se había convertido en soporte aquí el mismo lunes, pues se perdió por completo, arrastrándose hasta la zona siguiente de soporte, que era esa banda inferior de este lateral que se formó aquí a mediados de la semana pasada. Con lo cual tenemos ahora mismo pues niveles claves, esta zona de soporte alrededor de 20.300, la zona primera de resistencia 20.550 aproximadamente, y luego la siguiente máximos de la semana situados aquí en los 20.000, cerquita de 20.700. Luego entre medio, ¿qué tenemos? Vamos al gráfico de 1 hora y así preparamos un poquito escenarios para hoy. Aquí se ve bien toda la caída, ya lo veis, verticalidad absoluta, que ayudó también un poco a frenarse la media de 200 en este marco temporal de 1 hora. Ahí la tenemos colocada y reforzando, ¿no?, el soporte de los 20.300. Y en la sesión de hoy, pues bueno, un rebote, nada, muy timidito en la zona de 20.400, en la media de 20 exponencial, que funciona muy bien a corto plazo, y una vuelta cerquita a los mínimos de ayer, por tanto una pequeña estructura que a priori evidentemente todavía no sabemos qué es, pero que podría ejercer de figura de giro, un doble suelo, cuya zona de resistencia, esos 20.400, sería el máximo común, que en caso de ruptura al alza lo podría llevar en un primer momento a ir a buscar aquí los 20.450. Aquí tenemos un nivel que le confluye, por una parte, el 50% de retroceso de toda la bajada de ayer. Y luego también, si vamos al gráfico de 15 minutos, vemos un poquito como alrededor de las 5 de la tarde, después de toda la caída vertical, el precio al encontrarse con el soporte rebotó y se frenó aquí, justamente. Con lo cual ahí tenemos, ¿no?, una zona pequeña, muy intradía de ayer, pero una pequeña zona de desequilibrio que para también tener un punto de apoyo, ¿no?, como resistencia entre medio de los niveles principales. Podría ser el siguiente objetivo del precio si lograra romper los máximos del día, esta zona de 20.400. Y luego la siguiente la encontramos aquí, alrededor de los 20.500, 20.550. Sería la siguiente zona realmente más importante. Y por el contrario, si el precio siguiera bajando, atacara los mínimos del día de ayer, perdiera esos mínimos, perdiera la media de 200 en este marco temporal de 1 hora, en la siguiente zona clave de soporte está, lo hemos visto aquí en el gráfico de 4 horas, la zona de los 19.900 aproximadamente. Hay un soporte técnico fuerte, está la media de 200 en el marco temporal de 4 horas, con lo cual sería el siguiente objetivo más relevante. Entre medio podríamos llegar a marcar un soporte
ahí intermedio en esta zona, aquí cerquita de la zona de los 20.150, 20.200, fue una resistencia que luego se rompió, que ejerció de soporte en la sesión del día 8, ¿vale? Una zona aquí de desequilibrio y podría ser pues un soporte intermedio antes de llegar, ¿no? a la gran zona de soporte, si no se detiene antes, claro, un poquito simplemente planteamos escenarios en base a los niveles que vamos encontrando y que consideramos relevantes. Así que de momento, tras las fuertes bajadas, apoyo en un soporte que tiene su solera. Veremos si continúa la bajada y lo rompemos y pensamos en apoyos sucesivos, en soportes siguientes, o por el contrario, pues una corrección mayor. Ahora mismo la corrección es muy leve, nada, ha rebotado, simplemente no se puede considerar ni corrección, es un ligero rebote. Si continuara, pues vamos a estar atentos a las siguientes zonas que acabo de comentar. Vamos al futuro del mini SP500, que en gráfico diario estábamos en subida libre, en máximos históricos, y ayer sesión bajista, una penetrante bajista que se formó, pero un poco en tierra de nadie, porque estamos en subida libre, pero que se apoyó aquí en la zona de los 5.850, teniendo en cuenta que no es el gran soporte en este futuro, pero bueno, había una pequeña resistencia aquí, más o menos ahí se nos ha apoyado, ¿no? Pero tenemos el nivel más relevante, pues un poquito más abajo, en la zona aquí de los 5.820, sería un poco el soporte más potente, de que de alguna manera se ve aquí en gráfico diario. El precio dejó aquí una resistencia mucho más definida, que pues podría ser el punto de apoyo, coincidiendo también con, si marcamos un poquito, ¿no?, retrocesos de FIBO de este último tramo al alza, sería la confluencia con el 50% de toda la subida. Vamos al gráfico de 4 horas, y aquí del último tramo al alza, pues vemos un poco como esta zona, los mínimos de ayer, que también el precio aquí nos dejó esta zona de reacumulación, fruto un poco también de la banda superior, de este pequeñito rango que se formó aquí a finales de la semana anterior, pues actuó muy bien de soporte, zona de los 5.850 aproximadamente. También ha confluido con el 61,8% de retroceso de esta última subida, con lo cual es un soporte pues importante. Si lo perdemos, ya en 4 horas se puede plantear el siguiente escenario, y es pues probablemente caídas hasta la zona de los 5.810. Ahí tendríamos el inicio del último tramo alcista, que no es que sea algo que siempre tenga que pasar, pero si el precio no aguanta un retroceso del 61,8%, la probabilidad de que se nos vaya al inicio del último impulso, en este caso alcista, esta zona 5.810 más o menos, es elevada. Así que atentos a los mínimos de ayer y más o menos del día de hoy. ¿Qué más? Por encima podría ser, vamos a ver el gráfico de 1 hora, que tras la fuerte bajada de ayer, que hoy ha hecho nada, un simple hipo, un rebote muy pequeñito, que se ha frenado aquí en la zona de los 5.870 aproximadamente, si llegáramos a romper esta resistencia, que son los máximos del día, pues podríamos ver una llegada a esta zona, que estamos hablando de aquí de los 5.878 aproximadamente. Hay una zona de desequilibrio de la sesión de ayer. Tras las bajadas, el precio hizo una corrección, un cierto pullback a este soporte que teníamos aquí, que ya graficamos también ayer en la sesión del vídeo de ayer, y dejó un soporte que, una vez roto, fijaros cómo actuó de resistencia. Aquí en 15 minutos se ve un poco más claro, ¿vale? Ahí lo tenemos. Esta bajada, esa corrección, ¿vale? Y aquí dejó un soporte que de alguna manera el precio, una vez roto, lo testeó, ¿vale? Tenemos aquí un nivel en 5.800, casi 80, un nivel intermedio, pero que bueno, lo mantenemos pues porque puede ser el siguiente objetivo del precio, ¿no?, si llegara a romper los máximos del día. Y luego la zona más relevante, situada aquí en 5.890, con esa confluencia del retroceso del 61,8% de toda la bajada de ayer. Así que escenarios parecidos, y si perdemos los mínimos de ayer, pues lo que he dicho, el soporte siguiente es este, donde hay un poquito se está moviendo la media de 200 en este marco temporal de 1 hora, con lo cual confluiría también este soporte en esa misma zona. Veremos si continúan las caídas, eso nos lo demostrará el precio, rompiendo los mínimos de ayer. Y si se ampliara lo que a priori sería un poco una corrección de las caídas de ayer, tiene que romper los máximos del día y siguientes objetivos, los que acabamos de comentar en cada uno de los gráficos, pero
teniendo en cuenta que ahora, por ahora, en la sesión del día de hoy, lo que estamos viendo es un pequeñito rango, que ya veremos cómo termina. Puede ser una consolidación más en un ligero tiempo, ¿no? Tampoco es que haya pasado mucho tiempo, pero es una corrección que no es profunda, me refiero, que es más plana de toda la bajada del día de hoy y que puede provocar una continuación de las bajadas, o se amplía la corrección y es más en precio, buscando resistencias superiores. Nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy miércoles. Recordad que no habrá vídeo ni mañana ni viernes. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana y que vaya muy bien. Hasta luego.